Hay ocultos, hay micromachismos en el día a día. Sonia El Hakim es nuestra especialista en comunicación no verbal, bueno, de la no verbal y de la otra. Aquí está Sonia El Hakim. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Sonia? Chimo, ¿cómo estás? Pues con ganas de saludarte, de que nos regales esa sonrisa, ese buen rollo fallero, hoy para hablar de micromachismos. Es verdad que, te lo confieso, hay parte del lenguaje igualitario que termina también como profesional de la comunicación un poco saturando, y yo creo que saturamos también a los telespectadores y telespectadoras y telespectadores. Quiero decir, hay un momento en el que yo creo que no lo sé, estamos un poco hasta encorsetados con eso y utilizar, digamos, el masculino como genérico para incluir a todo el mundo en una comunidad, de lo que sea, parece que nos da como mal rollo y al final terminamos enredando la cosa. Pero más que eso, de comunicación, que hablaremos del asunto, es que hay mucho micromachismo ahí como... Y yo creo que, no es por disculparnos a los varones, pero me da la sensación de que no nos damos cuenta. O si nos damos cuenta, seguimos como utilizando esa... Yo qué sé, hay actitudes en el día a día joder, no, yo no soy machista. Vale, no eres machista, tío, pero ahí hay cositas que puedes mejorar, ¿no? Claro, pero además es que, fíjate, no es solamente los hombres. Tú lo estás poniendo ahí la responsabilidad en que los hombres a veces cometéis esos micromachismos. No, no, es que nosotras también, porque al final son determinadas actitudes, conductas, pequeños gestos que están totalmente naturalizados, como tú decías, y que incluso las mujeres muchas veces no nos damos cuenta porque es lo que hemos vivido siempre y es como nos hemos comunicado siempre. Entonces estamos hablando de cosas que no son ahí súper graves, como decías tú, que no son cosas así súper gordas como para montar una discusión por eso, pero que muchas veces y sobre todo en entornos laborales, hoy lo he enfocado un poquito más al entorno laboral. No sé si era el día, porque después de ver aquí la mascletá y el ambiente fallero, pues no sé si es el día más adecuado para hablar de ambientes laborales, pero bueno, yo he enfocado esta pequeña guía en la que vamos a hablar de estos micromachismos que, como digo, son cositas que muchas veces pasamos por alto o no nos damos ni cuenta y que conforme vamos tomando conciencia de lo que es el machismo y de que bueno, tenemos interiorizado esas conductas machistas, pues es cuando nos vamos percatando de esas pequeñas cosas por las que no merece la pena discutir, pero que vamos consintiendo y van haciendo que a las mujeres pues se nos vaya colocando en una situación de inferioridad en determinados contextos, y hoy lo he enfocado, como te decía, en contextos profesionales. Entonces, si te parece, Chimo, pues vamos con esta guía. La he elaborado en base a mi experiencia de los últimos meses, ni siquiera de los últimos años, sino en base a la experiencia que he tenido tanto como parte principal, es decir, como protagonista en ese momento, como simplemente como testigo, ¿no? Que los he observado y los he visto en determinadas situaciones. Entonces, la primera es una guía que he elaborado para tener una perfecta comunicación micromachista. O sea, que si queremos seguir como estamos, pues esto es lo que hay que hacer. Y si queremos cambiar y comunicarnos cada vez mejor, pues hay que hacer todo lo contrario. Fíjate, el primer punto, si tú eres hombre y para explicarme algo, lo explicas de una forma muy sencillita porque entiendes que yo no tengo el suficiente nivel para comprender lo que tú dices. Y eso tiene un nombre, Chimo. Eso se llama mansplaining, es decir, la explicación del hombre. El hombre me explica a mí de una forma sencilla y asequible para que yo lo pueda entender, algo que a un hombre le explicaría de una forma más compleja, ¿no? Bueno, pues tiene un nombre y se llama mansplaining. No confundir con otro palabra en inglés, que ya sabes, Chimo, que le ponemos palabras en inglés a todo, que es el manspreading. El manspreading, con R, es cuando los hombres se sientan con las piernas así muy abiertas y entonces a nosotras nos dejan muy poco huequito, ¿no? Porque ellos se expanden. Eso sería la expansión de nombre. Aquí estamos hablando del mansplaining. Una versión de ese mansplaining, en donde me explicas las cosas así muy sencillitas, sería que utilices diminutivos. Es decir, ¿me puedes hacer esta facturita? Me hablas así en pequeñito, porque se lo estás explicando como a una niña. Bueno, pues, y luego tenemos otra versión de ese mansplaining, que sería que cuando yo he acabado de hablar, yo estoy explicando algo, por ejemplo, en una reunión, Chimo, y cuando yo he acabado de hablar, tú dices exactamente lo mismo, pero con otras palabras, porque claro, yo no me sé explicarlo suficientemente bien y entonces tú necesitas volver a decirlo para que quede claro, como para que quede con más autoridad, puesto que ya lo dice un hombre. Ya.
Joder, es que es verdad, es una cosa como muy paternalista, ¿no? Exacto. Ay, Sonia, cariñito, me haces esta facturita, venga, tal, sí. Es que, joder, sí, pasa esto, pasa esto. Oye, te voy a romper un poco el guión. Eh, quiero hacer un apunte si quieres personal. No pienso que haya una manera de comunicarnos de los varones y una manera de comunicarse de las mujeres. No creo que esto sea así. Pero alejándome del tópico, sí tengo experimentado que nosotros somos más de sujeto, verbo y predicado. Ya no digo en WhatsApp o etcétera, pero que somos como más, decir, ¡pum!, esto es lo que hay. Y tengo para mí, no es en todos los casos, te lo digo por un caso vivido esta mañana, ¿no? Mis 3 hermanos, mi hermano mediano, mi hermana pequeña y yo. Mi hermano hace una comunicación referente a un tema de salud de mi madre, afortunadamente nada. Yo le contesto de una manera como entre bros, ¿no? Clum, clum, clum. Vale, bro, pum, pum, pum. Entra en acción mi hermana y aquello cobra emoción, ¿no? Y yo me siento, digo, coño, jale, claro que sí, joder, mi hermano, hablando de un tema de salud de mi madre, vamos a meterle emoción y no solamente estoy hablando de iconos de corazoncitos. Tengo para mí que si los varones comunicáramos, nos fijáramos más en cómo comunicáis en general las mujeres, nos iría muchísimo mejor. No sé si es un topicazo o que a veces también nos parapetamos los hombres en esa acción. No, tío, es que ¿para qué? Yo lo digo así, pim, pam, pum. Joder, tío, ponle emoción, dale un poquito, ¿no? Es que esto que estás comentando, Chimo, es súper interesante y yo sí creo que hay una forma de comunicar de los hombres y una forma de comunicar de las mujeres. Es más, a veces me encuentro con que mujeres que se adentran en un ámbito profesional que pertenece clásicamente a los hombres, pues por ejemplo, ¿qué te digo? Pues el sector de la inversión, ¿no? Los inversores, pues sobre todo son hombres. Entonces, cuando entran mujeres, adoptan una forma de comunicar más masculina y hablan de una forma más masculina y no tenemos por qué, porque entonces ahí sí está triunfando ese machismo, porque al final tenemos que abrirnos paso dejando atrás nuestra forma de comunicar más femenina, más emocional, y esto es algo biológico y está bien y no pasa nada, hay que abrazar la diferencia que hay entre hombres y mujeres, y entonces estamos dejando de comunicar como comunicaríamos si fuéramos libres de comunicar como quisiéramos y eso no influyera en nuestro éxito profesional, para comunicar de una forma masculina. Yo sí creo que hay una diferencia y está muy bien que haya una diferencia. No es malo que haya diferencias porque el querer que seamos exactamente iguales creo que es un error porque no lo somos. La equidad, más que hablar de igualdad, deberíamos hablar de equidad, que es diferente. Es decir, abrazando las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Y yo estoy feliz de triunfar como profesional desde una perspectiva femenina y no masculinizando mi forma de comunicar, porque entonces eso sería para mí un fracaso, porque no he conseguido hacerlo como mujer y lo tengo que hacer masculinizándome. Aplaudo con las orejas, de verdad, esa manera de vivir la comunicación en el día a día, en el entorno familiar, en el entorno laboral, donde muchas veces las mujeres os encontráis. Ahí yo personalmente tengo jefazos y jefazas, ¿no? Más jefazos que jefazas. ¿Conecto de una manera diferente con mis jefas? Sí. Sí, es que es una manera diferente. Quiero decir, ahora bien, y es el segundo punto y vuelvo al guión, que ya te lo he roto antes, ¿doy más importancia a que me lo comunique mi jefazo que mi jefaza? No, pero en general da la sensación de que si te lo comunica el jefe es como más... Lo comunica el jefe como... ¿no? Y hay como esa diferencia, ¿no?, de planos a la hora de la importancia de si lo dice un varón o lo dice una mujer. Claro, ahí es donde está el problema, en que no le damos la misma credibilidad muchas veces, y esto sería un micromachismo, en una reunión, por ejemplo, cuando nos lo dice un hombre que cuando nos lo dice una mujer. Yo he sido testigo de situaciones en las que incluso la mujer en una reunión tenía más categoría profesional que el hombre, pero se le da más credibilidad de entrada a lo que dice el hombre que a lo que dice la mujer. Y esto es algo que, bueno, nos va a costar mucho quitárnoslo de encima, pero tenemos que empezar ya a cambiar un poquito el chip y un poco pues la formación y esta divulgación que hacemos los profesionales de la comunicación, pues tiene que ayudar a que vayamos quitándonos esa mochila de prejuicios en las que de entrada tú le das más credibilidad a lo que tiene que decir un hombre, aunque ese hombre sea el discípulo o el subordinado
subordinado de esa mujer que a lo que dice la mujer, así simplemente porque hay una diferencia de géneros, ¿no? Este sería el segundo punto. De hecho, a mí me pasó ayer mismo, vino un técnico a instalar una alarma y cuando yo le hablaba, el hombre se reía. Y yo le hablaba seria porque le estaba diciendo que el tipo de alarma y eso, pues que no era el tipo de alarma que yo quería y tal. Y estábamos mi marido y yo. Con mi marido no se reía conmigo. Y ya al final me tuve que poner seria, Chimo, y decir, no te estoy hablando para que te rías, no es un chiste ni es nada gracioso. Te lo estoy diciendo de verdad. Ay, no, perdona, es que me hace gracia la forma en que hablas. Digo, ya, pero es que te estoy diciendo que la alarma no funciona, simplemente que no me gusta ese tipo de alarma y no funciona, ¿no? Pero de entrada, mi palabra tiene menos valor que la de mi marido. Y eso es algo que tenemos que eliminar. Tercer punto, Chimo. Dale. En situaciones de venta, por ejemplo, entra una pareja en un establecimiento de lo que sea y, bueno, también aquí dependerá del producto, pero es muy habitual que de entrada nos enfoquemos en el marido, porque pensamos que, o en el hombre, porque pensamos que él es quien va a decidir. Pero Entonces, claro, esto es, o la más clásica, a lo mejor va la mujer y al finalizar en el gran almacén o lo que sea y tal, mire, consúltelo con su marido, porque yo pienso que es importante que él, oye, caray, que no estamos en los años 60, ¿no? Y eso me pasa incluso cuando me presento como directora de la empresa, o sea, yo dirijo la empresa. Bueno, consúltalo si quieres con tu marido. Hola, siglo XXI. Estamos ya aquí llegando al cuarto del siglo XXI. Así Bien, es. pues vamos, fíjate, enlazado con esto que estás diciendo, a veces nos encontramos con llamadas, y esto parece mentira que a estas alturas de siglo que estamos, pues siga pasando, nos encontramos con llamadas de estas de publicidad, de estas de call center, en las que preguntan por la señora de la casa. También me ha pasado cuando he abierto la puerta a personas que vienen pues, y hacen toda la calle, se recorren toda la calle pues, para ofrecer a lo mejor que instalemos paneles solares o que cambiemos de compañía eléctrica, etcétera, ¿no? Son comerciales que los dejan en la furgoneta por la mañana y se van haciendo todo el pueblo, ¿no? Yo vivo en un pueblo. Entonces, preguntan por ¿usted qué es, la señora de la casa? No sé, es que no sé nunca qué contestar porque no me siento la señora de la casa, no sé si tiene que haber ese rol de señora de la casa y señor de la casa o padre de, como es el cabeza de familia y cosas de estas, ¿no? Creo que son términos que están ya, al final el lenguaje es importante y el lenguaje crea realidad y son términos que ya deberíamos ir un poquito eliminándolos de nuestro vocabulario porque las personas ya pues que estamos en los 40, de ahí para abajo, o en los 50 o en los 60, pues de ahí para abajo ya no estamos en ese rollo de la señora de la casa y el cabeza de familia, ¿no? Entonces, bueno, son cositas que hay que ir cambiando y puliendo. Imaginemos que estamos en una reunión, por ejemplo, y hay todas mujeres y hay un varón. ¿No pasa que el varón es como el que asume, aunque a lo mejor es, el más mindundi de cargo pero que coge como un rol de decir, bueno, aquí tengo que tirarme yo el rollo, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa ahí? Y también es cosa nuestra, de las mujeres. Nosotras, y esto está súper demostrado, tenemos con mayor frecuencia el síndrome del impostor, que se llama, en este caso sería el síndrome de la impostora. Es decir, que a pesar de estar muy preparadas para aquello que estamos haciendo, sentimos que no valemos lo suficiente, que no estamos lo suficientemente listas para hacer ese trabajo y que además en cualquier momento alguien nos va a descubrir, va a destapar que realmente nosotras no valemos tanto como para estar ahí. Entonces eso significa que no nos lo creemos y esto tiene mucho que ver con la autoestima y con este bagaje que llevamos, esta mochila que llevamos de llevar relativamente poco tiempo en el mundo laboral, si hablamos en términos de siglos, llevamos relativamente poco tiempo pues, adoptando una posición activa en el mundo laboral y esto hace que nos sintamos muchas veces poco empoderadas, que ahora está muy de moda esa palabra. ¿Qué ocurre? Que a los hombres esto no os pasa, a los hombres es al revés. Normalmente los hombres, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo suelen triunfar más porque se lo creen, o sea, los contratan muchas veces a los hombres por lo que ellos piensan que valen.
y las mujeres nos contratan por lo que nosotras conseguimos demostrar que valemos. Hay una diferencia importante. No porque seas mujer, porque también hay otro de los puntos que me decías, que en las reuniones mejor interrumpes a la mujer, pero no al varón, y luego esta idea de decir, ¡ay, qué guapas que estáis todas hoy en esta reunión de los lunes! Oye, pues si te lo puedes ahorrar, nos queda apenas un minutito para terminar con estos micromachismos, Sonia. Al final se trata de crear un poquito más de conciencia empática sobre cómo se sentiría si yo soy hombre, cómo se sentiría esa mujer si yo le digo esto, si yo fuera ella, cómo me sentiría. Al final, fíjate, Chimo, que las personas más machistas normalmente son menos empáticas. La empatía está muy relacionada con las conductas más feministas, es decir, ponerte en el lugar de esa persona y decir, oye, ¿cómo se sentirá esta persona si yo le digo esto o le digo lo otro? O en esta situación que ha pasado, se va a sentir mal porque le han hecho de menos por ser mujer, pues voy a defenderla o voy a, por lo menos, a protestar por ello, ¿no? Entonces, al final se trata de fomentar un poquito la empatía. Si hubiera más empatía en el mundo, os aseguro que habría menos conductas con poca equidad. Y más mujeres al volante, y más mujeres, no al volante estrictamente, que esto también te decía, mujer tenías que ser, joder, hasta que ahí también hay macro mega machismos, ¿no? Sino llevando la dirección, llevando el timón de las cosas, de las empresas en general. Iguales en derechos, iguales en salario, diversos, porque somos diversos. Gracias por acompañarnos. Un beso micromachista que te mando, Sonia. Un súper abrazo, que vaya muy bien. Muchas gracias, Peladilla. Bueno, más cosas. Parlem de la situació en un entorn econòmic complicat. Anem a parlar precisament d'això, però d'ací un momentet.